Bendiga a todos. Amén. A todos, en el nombre del Señor. Terminamos de leer un texto que nos muestra, o Salomón, hermano, describe los dos extremos en la cual se puede conseguir la humanidad o el ser humano. Estos dos extremos es hablando acerca de la pobreza y también acerca de la riqueza. Hablo en esta mañana porque en algún momento de nuestras vidas nos hemos visto como sacudidos, o tal vez escuchando a alguien o viendo a alguien, nos hemos sentido, hermanos, como inestable en la vida económica o también en algo que posiblemente no poseemos. Pero la realidad es que Salomón habla y dice: no me des ni pobreza, tampoco me des riqueza, manténme con el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. Porque esa es una de las grandes verdades que nos toca a nosotros. Y también muestra el otro lado y dice: o que siendo pobre termine hurtando y termine blasfemando el nombre de Dios. Es donde la persona dice: ¿por qué tanta miseria? ¿Por qué tantos problemas? ¿O por qué tantas luchas que pueden llegar a mi vida? En realidad, este tema, hermanos, abarca muchas cosas. En el mundo que nosotros vivimos existen dos sistemas, o podemos ver, hermanos, que hay dos esferas en esta tierra, o dos sistemas. Claramente nos dice la palabra de Dios que existe el bien y el mal. ¿Estamos claros? Si usted lee Deuteronomio capítulo 30, para los que están anotando, el versículo 19 y el versículo 20 nos habla acerca de la decisión que usted y yo debemos de tomar. Dice Deuteronomio capítulo 30, verso 19: a los cielos y a la tierra llamó por testigo contra vosotros, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, que he puesto la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. ¿Cuánto es vida el Señor? Y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que había de darle. Estos dos versículos hablan acerca de esos dos sistemas o de esas dos esferas en que nos movemos en esta tierra: el bien y el mal. El bien habla del reino de Dios y el mal habla de la presencia o del reino de Satanás. El reino de Dios opera muy diferente a lo que es el reino o el poder de Satanás. Cuando usted escucha hablar del reino de Dios, inmediatamente el reino de Dios es muy diferente. Jesucristo dijo, hermano Leante, de la siguiente manera: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por los demás. Esa es la característica principal del reino de Dios: servir y dar. Amén. Servir y dar. Y la característica principal del reino de Satanás o del poder diabólico en este mundo, que el Señor nos reprenda, es vender y comprar. Por eso Apocalipsis dice que en los últimos tiempos nadie podrá comprar
ni nadie podrá vender si no tiene la marca o el número de la bestia. Es una característica muy principal de los dos reinos que se enfrentan. El reino de Dios, claramente Cristo lo dijo: no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por el rescate de la humanidad. Y el poder de Satanás es que nadie puede comprar ni vender si no tiene la imagen o la marca de la bestia. Denle un fuerte aplauso al Señor de la gloria. Por esto, al terminar de hacer esta introducción, quiero hablar bajo el tema derribando a Mamón. Diga conmigo: derribando a Mamón. No vaya a salir de aquí a buscar una mata de mamón y a quitarle todo el fruto. Pero estoy seguro que cada vez que vea un mamón se va a acordar de esta enseñanza. Porque asociamos el fruto del mamón con este nombre que termino de pronunciar. Y realmente cuando hablamos de derribar a Mamón, tenemos que hablar claramente que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 5 verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, donde opera exclusivamente para vender y para comprar. Y todo eso es el movimiento de la humanidad. Amén. Si se da cuenta, así es que se mueve la economía en el mundo. Así es que se mueve la economía en su hogar. Así es que se mueve la economía en el trabajo, en todas partes. Prácticamente el Señor reprenda al enemigo. Ha tomado control de todo aquello que le puede dar estabilidad al ser humano, pero Dios tiene una palabra para nosotros, para ayudarnos a mantener calma en un mundo de tantas convulsiones. La Biblia aparece en alrededor de 500 versículos que hablan de oración. En la Biblia aparecen no menos de 500 versículos que hablan de fe. Imagínense, 500 versículos de oración, 500 versículos que hablan de fe. Pero me llamó mucho la atención cuando conseguí las estadísticas que entre 2200 y 2350 versículos hablan acerca de posesiones, de finanzas y de dinero. Amén. ¿Por qué se hace mucho énfasis? No vemos tantos versículos en oración, ni tantos versículos en la fe, pero sí, hermano, más de 2000 versículos en toda la Escritura que están involucrados en lo que es el dinero, las posesiones y la finanza. Y de hecho, de todas las parábolas que nosotros hemos leído en alguna vez en nuestras vidas, 16 parábolas hablan del manejo de finanzas delante de Dios, hablan del manejo del dinero y de las finanzas que tienen efecto en el corazón del hombre. Ahora entiendo por qué hay tantos versículos que hablan acerca de esto, porque el ser humano, hermano, es muy llevado, es muy inclinado a que nos gusta estar bien económicamente. Solamente a mí, a todos nos gusta estar bien económicamente. Si no fuese así, no trabajamos. Si no fuese así, ¿para qué estudiar? Pero el detalle es que en el momento que nosotros menos esperamos, es donde aquello de finanza, aquello de dinero, aquello, hermano, puede ocupar en nuestro corazón lo que Dios no quiere que ocupe. En cierta oportunidad vemos que dice la Biblia, y en estos días hablaba acerca de esto,
Zaqueo quería conocer a Jesús, hermano. Zaqueo quería ver a Jesús. Y cuando Zaqueo busca la manera de correr e ir al árbol para ver a Jesús, Jesús le dijo a Zaqueo: es necesario que hoy pose en tu casa. Y cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, hay un encuentro personal con Jesús. Y en ese encuentro de lo que estaban hablando, porque ¿qué ser humano no tiene un encuentro con Jesús y cambia? Todos, hermano. Cuando nosotros tuvimos un encuentro con Jesús, cambiamos. Cuando escuchamos por primera vez el mensaje del Evangelio, comenzó en nuestras vidas algo, una llama se encendió. Cuando nos invitaron a la iglesia, cuando venimos al culto, cuando escuchamos la palabra de Dios que hablan de Jesús, hay un cambio en nuestras vidas. Todo ser humano que tiene un encuentro con Jesús, algo tiene que cambiar. Zaqueo, llega Jesús a la casa de Zaqueo, tienen una conversación, seguramente, hermano, hablando acerca de la eternidad, de las cosas espirituales. Y fue tanto así que Zaqueo inmediatamente comenzó a cambiar. ¿Y cuál fue el cambio de Zaqueo? Le dijo: Señor, si a alguien le he robado o le he quitado algo, yo no solamente se lo voy a regresar una vez, ni dos veces, ni tres veces, hasta cuadriplicado. Amén. Quiere decir que el encuentro que tuvo Zaqueo con Jesús estaba, hermano, marcado por las finanzas. Pastor, pero ¿cómo es esto? Jesús no le había dicho nada de qué era lo que tenía que dejar. Jesús no le había dicho: mira, Zaqueo, tu problema es este. Sino que Zaqueo se dio cuenta que donde estaba su corazón, ahí estaba su tesoro. Pero cuando conoció al tesoro verdadero, que Jesús dijo: ya no van a ser mis finanzas, no le voy a prestar atención a esto. Por eso le dijo: le regreso al que le tengo que regresar, con tal que tú seas mi verdadero tesoro y mi fuente de salvación. A su nombre. Note que en la escritura de Zaqueo no aparece Jesús diciéndole lo que le dijo al joven rico. Es muy diferente, porque el joven rico se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijo el Señor, ¿cuáles fueron las palabras que le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Ama al prójimo, de misericordia. Todo esto lo hago desde niño. Y después le dijo: ok, está muy bien. Ahora anda y vende todo lo que tiene y dalo ¿a qué? A los pobres. Y la escritura dice, hermanos míos, que el joven se entristeció porque eran muchas las posesiones que tenía. En otras palabras, el corazón del joven rico estaba ¿dónde? En sus posesiones, en su finanza. Y donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El corazón de Zaqueo había conocido a Jesús como el Salvador. Pero el joven rico le dijo: Señor, ¿qué hago para ser salvo? Y el Señor claramente: lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y él dijo: no puedo, porque eran muchos los bienes que tenía. A su nombre sea la gloria. Yo quisiera que vaya un momento al libro de Lucas, capítulo 3. Abra la Biblia, por favor. Permítame ir con calma, porque estamos hablando bajo el tema derribando a Mamón de nuestras vidas. Amén. Zaqueo, un
cambio, el joven rico dijo: son muchas las finanzas que tengo que dejar. Lucas, en el capítulo 3, por favor, el verso 7. Estaban allí, la multitud se acercaba a Juan el Bautista. Estaban asombrados, creían que Juan el Bautista era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero note lo que dice en el capítulo 3, el verso 17 del Evangelio de Lucas. Amén. Lucas capítulo 3. Amén. Donde la palabra del Señor nos dice claramente, del versículo 7, en adelante del capítulo 3, el verso 7. Decía, por tanto, todas las multitudes que salían para ser bautizados. Le decía: generación de ¿qué? De víbora. ¿Quién os mostró cómo huir de la ira venidera? El verso 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Tal vez cambian algunas palabras porque tengo la antigua versión. Verso 9 dice: y ahora el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. Miren el verso 10. Y las multitudes les preguntaban diciendo: ¿qué dicen pues? ¿Qué hacemos? Le está preguntando la multitud a Juan el Bautista. Y la respuesta es la siguiente. Amén. Respondió, le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene comida, haga lo mismo. Nuevamente está tocando, como quien dice, la posesión que tenía la multitud. Sigue diciendo, porque la multitud le dice: ¿qué hacemos entonces? Y él le dice: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene comida, haga lo mismo. Se levantó los publicanos y fueron a Juan el Bautista para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Pero que le están preguntando por la salvación. Y Juan el Bautista está derribando al mamón de sus vidas. Y le dice a los publicanos, mire cómo le dice a los publicanos: entonces les dijo: no cobréis más de lo que ha sido mandado. ¿Le tocó la finanza o no le tocó la finanza? Y no solamente los publicanos. Ahora mire el verso 14. Pero también los soldados se acercaron a Juan el Bautista y le preguntaron: ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Cuál es la respuesta? No atraquéis ni extorsionéis ¿a quién? A nadie, sino contento con vuestra paga. El hecho de que las fuerzas militares de todos los países del mundo sean algunas corruptas, eso no es ahorita, eso no es nuevo, eso es viejo. Pero note que la multitud que se quería acercar a Jesús, que los publicanos y que los soldados, cuando le dijeron: ¿y qué haremos? ¿Y qué haremos? ¿Y qué haremos? En las 3 oportunidades, Juan el Bautista le dijo: tiene que sacar a Mamón de su vida. ¿Y cómo lo sacaba? El que te pide la túnica, dásela, y el que te pide de comer, dale. A los publicanos le dijo claramente que ellos no debían de cobrar más de lo que estaba establecido.
Y a los soldados le dijo: no extorsionen, contento con el salario que tenéis. Da a entender, hermanos, que en este texto bíblico, hermanos míos, Dios está interesado en que la humanidad destrone a Mamón de la vida y de los corazones. La Biblia lo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 15. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, sino que, hermano, consiste en amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos aman a Dios sobre todas las cosas? Por ello, a la multitud, a los recaudadores y a los soldados se les ordenó que cuidaran su corazón, que sacaran lo que estaba mal en sus vidas y que llevaran una vida llena de generosidad, contentos con lo que tenemos, porque lo recibimos de Dios para nosotros. Esa es la vida de nosotros. Amén. No solo consiste en los bienes que poseemos, sino que está asociada en la bendición de Dios para nosotros. Nosotros somos tan bendecidos que a veces no nos damos cuenta. Y hay gente, hermano, que no tiene lo que nosotros tenemos y ellos son felices. Ellos no comen lo que usted come y ellos son felices. No visten lo que usted viste y ellos son felices. No tienen la casa que usted tiene, no tienen la moto que usted tiene, no tiene el carro que usted tiene. Hermano mío, no tiene la salud que usted y yo tenemos. Y son felices, adorando a Dios sobre todas las cosas. Bendito sea el Señor de la gloria. Él merece un fuerte aplauso en este momento. A su nombre. ¿Sabe algo? Cuando Dios nos ha rodeado de bendiciones, Él está formando el carácter de nosotros. Por eso la Biblia dice: contentos con lo que tenéis ahora. Pero a veces nos hemos afligido, hermano. ¿Cuántos se han afligido? Muchas veces. A veces vienen para ver dónde está nuestro corazón. ¿En qué tesoro está? Váyase un momento al Evangelio de Lucas, capítulo 16, hermano. Quiero ir con calma porque quiero que llegue a la palabra, que la palabra, hermano, ilumine y aclare la mente. Lucas 16. Amén. El versículo número 8 en adelante. Vamos a estar allí un buen tiempo, por favor. Le dijo o elogió el Señor, permíteme la versión para que no cambie con la de ustedes. Capítulo 16, el verso 8. ¿Está conmigo? Sí. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Esa palabra riqueza significa mamón. Amén. Por eso léalo claramente. Y os digo: ganad amigos por medio de las mamones injustas, para que cuando ésta falte
os reciba en la morada que eterna. Bendito sea el Señor de la gloria. ¿Alguien me puede decir, Pastor Juan, qué está pasando en este texto, hermano Marco? El Señor se acerca y le dice: háganse amigos con las riquezas injustas, para que cuando le falte, lo reciba en un hogar eterno. Amén. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, también lo es fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, también será injusto en lo mucho. Por lo tanto, si ha sido fiel en las riquezas injustas, ¿quién les va a confiar las verdaderas? Y si no han sido fieles en lo ajeno, ¿quién dirá que van a ser fieles en lo suyo? Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará a otro. Será fiel a uno y menospreciará a otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Cuando la Biblia dice no puedes servir a Dios o a Mamón, está hablando no podemos servir a Dios y a Mamón. Ahora, note que el mayordomo infiel, él estaba acostumbrado a que su amo lo tenía en buena posesión. El mayordomo era el que cuidaba por los bienes de su amo. Era como el capataz en la hacienda, en la finca, en la bodega, en la empresa. Pero se dio cuenta que su amo lo iba a despedir. Y cuando se dio cuenta, llamó a los acreedores de su amo. Y la Escritura, hermanos, inmediatamente lo dice. Y llamó y dijo: le tengo que rendir cuenta a mi amo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me va a quitar la mayordomía. ¿Qué voy a hacer para que me reciban en sus casas? Llamando a uno de los deudores de su señor, le dijo: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite, bórralo. Amén. Y escribe que debe 50. ¿Estamos claros? Llamó a otro y le dijo: ¿cuánto debe? Y le dijo: 100 medidas de trigo, bórralo. No debe 100, debe 80. Wow. Esta parábola o esta escritura que terminamos de leer ha traído como mucha discrepancia, hermano. Y también a muchos historiadores, a personas que han estudiado la Escritura, dicen: ¿pero qué está pasando aquí? No crea que el mayordomo sabía que su amo lo iba. No crea que el amo sabía de estas cuentas que estaba teniendo el mayordomo. Porque si el mayordomo, el amo, se hubiese dado cuenta, ya lo hubiese despedido desde hace tiempo, hermano. Pero la Escritura dice que el amo le dijo: da cuenta de tu mayordomía. Al él verse que ya le iba a ser quitada su mayordomía, preparó la cama para el futuro, hermano Anderson. Debe 100, anota 50. Debe 100, anota 80. Alguien dijo: bueno, pero es que Jesús está aquí porque dice la Escritura. Y alabó Jesús la astucia ¿de quién? Del mayordomo malo. Jesús no está alabando el hecho de que el mayordomo, hermano, le esté robando a su amo. Jesús lo que está alabando es la astucia con la cual el mayordomo comenzó, hermano mío, a tratar de quedar bien con los acreedores. La Escritura, hermano,
nos revela algo muy importante. El mayordomo, mediante un plan injusto, sería recibido en la casa de sus deudores cuando su amo lo despidiera. Estaba preparando el camino. Ese es en el primer término. En el segundo término, tenemos que tener en cuenta algo, hermano. Proverbios capítulo 19, verso 17 dice: el que da al pobre, a Jehová presta. El mayordomo injusto, hermano Elías, como que había escuchado en cierta oportunidad eso, y vino y comenzó a ganar amistades con riquezas que no eran de él. Es muy fácil repartir lo que no es nuestro, pero el mayordomo infiel quería era tener amigos, y él sabía que el que daba al pobre, a Jehová presta. Él entendía, él había, hermanos míos, captado eso, y se dio cuenta que al ayudar a esos deudores, cuando el amo lo despidiera, ya él tenía una casa donde llegar y quien le recibiera. Por eso la Escritura dice: hacer amigo con ganancias injustas. Dios no está apoyando, Jesús no está apoyando aquí el robarle al amo, sino que está alabando la sagacidad del mayordomo infiel a la hora de quedarse sin un empleo. Mediante las ganancias o las riquezas injustas, pero cuando falten las riquezas, dice la Escritura que en algún momento las riquezas van a faltar, sean recibidos en las moradas eternas. Pastor, ¿cómo es esto? Que cuando las riquezas injustas se terminen, va a ser recibido en las moradas eternas. Proverbios capítulo 13, verso 8 dice: el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. Y quiero hablarle, destronar a Manón de nuestros corazones y de nuestras vidas. Amén. Porque el Señor Jesucristo lo dijo claramente: hacer riquezas en el reino de los cielos. Porque el mayordomo infiel estaba preparándose, hermanos míos, para cuando fuera despedido, el pobre lo recibiera en su casa y poder tratar de vivir estable por cierto tiempo. Pero cuando el Señor Jesucristo nos dice a nosotros en el libro de Mateo capítulo 6, vaya a Mateo capítulo 6, por favor, hermano. Porque esto que está en Lucas 16 concuerda con Mateo capítulo 6. Amén. ¿Lo tienen? Mire cómo dice Mateo capítulo 6, verso 19. No acumules tesoro en la tierra. ¿Lo consiguieron? Amén. Donde la polilla y el orín corrompen, donde el ladrón hurta y roba. El verso 20: sino acumular tesoros o riquezas en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompe y donde los ladrones no hurtan, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Pero ¿qué pasó aquí? Resulta ser que cuando sacamos al Manón de nuestro corazón, es porque entendemos que las riquezas materiales, las finanzas materiales, la muerte las va a destruir. ¿Qué pasa aquí? Que cuando muramos no nos vamos a llevar nada de esta vida.
porque desnudo venimos y desnudo nos vamos. Pero ¿cómo puede hacer riqueza usted en el reino de los cielos? Cuando usted ora por un enfermo, cuando usted reparte un tratado, cuando usted viene a ayunar, cuando usted sale a un culto de zona, cuando usted, hermano, ora y reprende a un endemoniado, cuando usted perdona a alguien, cuando usted vive para Dios. Esas son riquezas que se están acumulando en el reino de los cielos, que cuando nos toque partir de esta tierra va a tener riqueza y allá en la otra no. A su nombre. Por eso dice la Escritura: mediante un plan injusto, el mayordomo sería recibido en la casa de sus deudores, ganando amigos por riquezas injustas. Él había escuchado que a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le devolverá. ¿No han leído ustedes que dicen cuando invites a alguien, no invites al que tiene para que te recompense, sino que invita al que no tiene, porque sabes que no vas a recibir algo aquí materialmente, pero sí espiritualmente? Entonces entendamos que Mamón, hermanos míos, las riquezas injustas, hermanos, en el momento que se enfrente a la muerte, no van a resistirla. Pero cuando llegue ese momento y usted viva para Dios y haga tesoro en el reino de los cielos, vas a ser recibido en las moradas eternas. A su nombre. Mamón es una palabra aramea que también se pronuncia mamona, y significa aquello en lo cual uno confía. Mamón, el Dios de las riquezas, el Dios de la exaltación del materialismo. Lo opuesto a Dios significa Mamón, donde el hombre erróneamente busca seguridad, y en el que poniendo su corazón no deja de amarlo. Ayer leía que el príncipe heredero saudí tuvo un accidente hace 20 años, hermano, en el Reino Unido, en Inglaterra. Y hasta ayer tuvo 20 años conectado a una máquina artificial, esperando que pudiera despertar del coma donde había caído. Por 20 años estuvo conectado a una máquina. Todo el dinero del mundo que tienen los de Arabia Saudita, toda la dedicación que el padre, la familia le pudo dar, tanto así que tenían médicos las 24 horas al día para ver algún cambio en él. Pero lamentablemente no se dio, porque el poder de la vida está en Jesús. Amén. Y Él se la da a quien Él quiere. Amén. Él resucita a quien Él quiere. Amén. Él sana a quien Él quiere. Amén. Él levanta a quien Él quiere. Él bendice a quien Él quiere. Usted y yo no podemos poner condición a Dios. Es Dios el que nos pone condiciones a nosotros. Mamón tiene sus raíces en la historia babilónica y significa esencialmente sembrando confusión. En Babilonia alguien surgió como un pensamiento diciendo: hermanos Berli, hagamos una construcción que llegue hasta lo último del cielo, que si llega a haber otra inundación no vamos a morir. En Babilonia, hermanos míos, creían que no necesitaban de Dios y que su propio esfuerzo lo podía llevar hasta la cima del cielo. Por eso es que cuando el espíritu de Mamón influye en nosotros, nos hace creer
yo podemos avanzar sin la ayuda de Dios. Amén. A veces el espíritu de Mamón nos hace confiar en las riquezas. Y hay que ser muy cuidadoso. Porque el problema lo leímos al principio. Si me das abundancia, digo que fue mi mano y mi poder. Y si me das pobreza, comienzo a blasfemar. ¿Por qué tanta miseria? La realidad no es el problema de la abundancia, ni tampoco es el problema de la miseria. El problema es nuestro corazón. Amén. El problema es el corazón, que no estamos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Cuando Dios nos bendice en gran manera, se puede servir, se puede subir el ego, se puede subir el orgullo. Amén, mi hermano. Pastor, ore que Dios me provea una moto. Y viene chiquitico, hermano, la estoy pagando con esfuerzo, como Dios sabe. Estoy dejando de comer para comprarme la moto. Y Dios sabe que cuando Él me la dé, hermano, para la obra. Y ¡pum! Llega la moto, hermano. ¿Y dónde está Leander? Trabajando en la moto. Y llegó el culto de oración. ¿Y dónde está Leander? Trabajando en la moto. Perdonen los mototaxis, pero estoy hablando con el pueblo de Dios. A veces venimos chiquitico a pedirle a Dios, y cuando Dios nos responde, Leander, dame la cola. Ya va, que estoy ocupado. No ha terminado el culto cuando ya se quiere ir. Amén. Destronando a Mamón de nuestro corazón. Porque Babilonia, donde comienza el pensamiento, dijo: podemos lograrlo sin Dios. Hermano, créame, no lo vamos a lograr sin el Señor. No, hermano. Amén. Cuando llegue la bendición de Dios para tu vida, cuando llegue lo que tanto le has pedido a Dios, cuando llegue aquello que ha anhelado tu corazón, dile al Señor: Señor, ayúdame a seguirte siendo fiel en las buenas y en las malas. Ayúdame a vivir para ti, ayúdame a honrarte, ayúdame a glorificarte, ayúdame a servirte. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Mi tesoro está aquí, Señor. Mi corazón, mi tesoro eres tú, Señor de la gloria. Porque Mamón es un espíritu que se contrapone al espíritu de Dios. Es un espíritu arrogante, es un espíritu orgulloso que comienza a reemplazar lo que es de Dios. Amén. Yo siempre digo, hermano, felicito, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero cuando tienes un emprendimiento, tienes que tener cuidado que ese emprendimiento se convierta en el mamón de tu vida. Porque ciertamente es Dios el que nos da la fuerza para hacer las riquezas y para tener lo que tenemos, pero es para que le sigamos honrando a Dios. La Biblia dice que Moloc era el Dios de las promesas y de los votos. Los paganos sacrificaban a personas pensando, hermano, que con eso consagraban su vida y el Dios Moloc le iba a responder. Dagón era el dios de los filisteos, el dios del mar. Astoré, la diosa de los fenicios, la diosa del amor. Osiris, la diosa de los egipcios, símbolo de la fertilidad y de la agricultura. Belial, el dios de las ganancias corruptas o el dios de la maldad. Y se hace referencia a Satanás, hermano, que el Señor lo reprenda en esta hora. Nadie puede servir a dos señores, porque va a menospreciar a uno y va a amar al otro.
Amén. Cuando tenga, hermano, a veces uno busca de Dios cuando todo está bien, pero cuando no todo marcha bien comienza a cambiar. Amén. Busquemos a Dios cuando estemos bien, pero también cuando las cosas no marchan bien. De un paso, hermano. No se acostumbre a venir solo un domingo. Porque yo le puedo preguntar, hermano, pero ¿por qué el domingo? Y usted me dice, es porque Mamón le estoy sirviendo a Mamón. Disculpe si tal vez a alguien ofendo en esta mañana, pero mi intención en esta hora es tratar de orientar su vida. Aquí está bien que trabaje, pero el hermano no puede olvidar a Dios por el trabajo. Amén. Hermana que es maestra, está bien que usted se esfuerce por planificar y por dar la clase, pero también ese esfuerzo que usted hace para no faltar un día a clase, también sienta la carga, la fuerza y el deseo de venir a la iglesia y de adorar a Dios. Pastores que no pueden faltar porque te gustan, pero si sigues faltando a la iglesia te vas a perder la morada eterna. Ese es el problema. Ese es el problema, hermano mío. Y es verdad, a veces el enemigo nos pone a escoger entre vienes o no vienes, eres o no eres. Pero es donde uno dice, wow, yo me estoy ganando, pero estoy perdiendo lo espiritual. Amén. Y la voluntad de Dios es que no te pierdas lo material por lo espiritual, y que no te pierdas lo espiritual por lo material, sino que tu corazón se mantenga íntegro en la presencia de Dios, y que esa fuerza que es la que te motive para venir a buscar de Dios es lo que te va a ayudar a permanecer en los caminos de Dios. Amén. El espíritu de Mamón influye negativamente en las actitudes, en los pensamientos, las intenciones, los criterios que puedan ver en nuestro corazón. El espíritu de Mamón trae pensamientos de temor, trae pensamientos de engaño, de duda, de murmuración, la falta de fe. La bendición que Dios tiene reservada para la iglesia muchas veces se nos dificulta, hermanos. Amén. Se nos dificulta. Porque alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Hermano, Dios tiene bendiciones para usted. Dios tiene bendiciones para la iglesia. Pero muchas veces el espíritu de Mamón nos aleja de lo que Dios tiene para nosotros. A su nombre. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, por favor, el verso 1, vaya un momento, por favor. Deuteronomio capítulo 8, verso 1. ¿Lo tienen? Mira cómo dice la escritura: cuidaréis de cumplir todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, el verso 1, para que vivas y os multipliques y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte, para saber lo que había donde en tu corazón. Si guardáis o no sus mandamientos, verso 3, por eso te afligió, por eso te dejó padecer hambre, para sentarte o sustentarte con el maná que no conocía, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá por todo lo que sale de la boca de Jehová. Tu vestido nunca se envejecieron sobre ti, hermano mío, ni el pie te ha hinchado
en estos 40 años, el verso 4, verso 5, reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te ha corregido Jehová tu Dios, para que guarde los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole a Él. Porque Jehová tu Dios te conduce a una tierra excelente, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y manantiales que brotan en la planicie y en la montaña. Verso 8, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higuera, de ganado, tierra de aceite, de olivas y de miel. Verso 9, tierra en la cual no comeréis el pan con escasez, ni en ella faltará nada. Tierra cuyas piedras son hierro y en cuyo no montes extraerás el cobre. Verso 10, siempre que comas y te sacies, bendecirás a Jehová, hermano mío. ¿Sí o no? Por la buena tierra que te ha dado. Cuídate, verso 11, por favor diga, cuídate. No sea que se te olvide que Jehová tu Dios, y deje de observar sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y estés ya harto y hayas edificado hermosas casas y las habites, y tus vacas y tus rebaños se incrementen, la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tenga aumente, tu corazón se enaltezca y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te condujo por el vasto y terrible desierto con serpientes abrasadoras, escorpiones y una gran región sedienta y carente de agua, y que te sacó agua de la roca del pedernal, que en el desierto te sustentó con el maná que tus padres no habían conocido, a fin de afligirte y ponerte a prueba para poder hacerte bien a tu futuro. Me gusta esto, hermano. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha procurado esta riqueza. Antes bien recordarás a Jehová tu Dios, pues Él es quien te da la fuerza para hacer riquezas, a fin de confirmar el pacto de que juró a tu padre que se había dado. Pero sucederá que si te olvidas completamente de Jehová tu Dios y anda en pos de dioses ajenos y le sirve y te postra ante ellos, hoy os advierto solamente que habréis de perecer irreversiblemente. Así como Jehová ha aniquilado naciones delante de vosotros, así pereceréis vosotros también, en pago por no haber obedecido la voz de Jehová tu Dios. ¿Saben cuál era la costumbre de las naciones paganas? Cuando el pueblo de Israel entraba a la tierra que fluye leche y miel, ellos decían, hermanos míos, que era su fuerza, que era su poder lo que le había dado todo esto. Pero no es así. Dios te bendice para que no te olvides de Él, para que no cambies tu manera de pensar, para que no cambies tu manera de servir, para que no cambies tu manera de adorar a Dios. Dios te bendice con una buena salud para que tú le sirvas con toda la alma. ¿Cuántas veces Dios te ha sanado? ¿Cuántas veces Dios te ha levantado? Es para que usted le sirva con todo el corazón. Aleluya. A veces cuando uno se olvida de Dios es que viene el toquecito de Dios. Llega una enfermedad que usted no esperaba. Amén. El aire acondicionado que no se quemaba se quemó. Se quemó la nevera, se quemó el ventilador, se quemó el televisor, porque usted amó más las riquezas de este mundo que servir al Señor de la gloria. Dios me ha dado fuerza, Dios te ha dado fuerza. No solamente 2 o 3, Dios le ha dado fuerza. ¿Sabe que Dios te ha dado un carro para que bendigas a otro?
Sabes que Dios te ha dado una moto para que bendiga su reino. Sabes que Dios te ha dado una casa para que sea un hospedador de los ángeles. Sabes que Dios te ha dado alimento para que sustente al hambriento. Sabes que Dios te ha dado salud para que predique su palabra, para que vivas para Él, para que le sirvas con fuerza. A su nombre. Dios te ha dado tantas cosas. Dios me ha dado tantas cosas. Pero que eso no cambie nuestra vida. Que eso no cambie nuestro corazón. Porque el mamón puede llegar al corazón. Amén. Por ello termino en esta tarde las palabras con las que comencé. No me des riqueza para que no me olvide de ti y diga fue mi madre. Pero tampoco me des pobreza para que no blasfeme de ti por la miseria. Sosténme con lo necesario. Mi hermano, si Dios te está sosteniendo con lo necesario, hónrale de corazón. No está bien que un cristiano agarre un domingo para trabajar, hermano, siendo el mismo cristiano, el mismo jefe. Hay gente que no le gusta esto, pero el que es de Dios, la palabra de Dios le escucha. No está bien, hermano, que usted siendo su mismo jefe, agarre otro horario para hacer otras cosas. Para Dios, no, hombre de Dios. Sálgase temprano, váyase al trabajo orando, ayunando, si es posible, leída la escritura. Y cuando venga con gozo a decirle: Señor, aquí estoy, porque tú eres la fuerza de mi vida. Tú eres mi Dios, tú eres la salvación de mi alma. A su nombre. En estos días que estaban los muchachos, ellos siempre lo han hecho. El hermano Hugo y el hermano Osvaldo, hermano. Saben que el trabajo de los pollos no es que solamente el sábado, son 4 días antes, hermano. Y un día antes preparar 120 pollos, hermano. Alinearlo, relajarlo, limpiarlo, Anderson. Y ese teléfono de los 2 muchachos, ¿cómo sonaba? Y yo me quedaba callado y yo decía: Señor, usted le va a bendecir a ellos. Porque muchas carreras despreciaron por andar preparando unos pollos para el día sábado. Y eso sonaba, ¿verdad, hermano Osvaldo? Y estaba ahí uno, y Dios mío, tranquilo muchachos, que el Dios que ustedes sirven no se va a quedar con eso. Porque eso es hacer riquezas. Usted viene a un culto, usted está abonando a su cuenta espiritual. Cuando usted ayuna en los 40 días, usted está abonando en su cuenta espiritual. Porque cuando las riquezas materiales falten, vas a ser recibido en las moradas eternas por tus riquezas espirituales. ¿Cómo está el balance el día de hoy? ¿Cómo está tu riqueza material o tu riqueza espiritual? Lo importante